Hola oyentes de Radio Sefarad, volvemos a encontrarnos como cada 2 semanas con Alicia Benmergui en Milim, la historia de las diásporas. ¿Qué tal, Alicia? Muy bien, trabajando siempre en estos temas tan interesantes que incluyen a los judíos desde todas partes. Bueno, ya saben los oyentes que este tema que vamos a tratar hoy, como tantísimos otros, están en la página web www.milimcultural.com.ar, y si les interesa también pueden recibir una vez al mes en su correo electrónico un newsletter, un boletín de forma gratuita, para lo cual tiene que escribir a cultural@arnet.com.ar. Y siendo todo esto de lo que hablamos, pues este macro capítulo, ya sabe que nosotros estamos creando una especie de enciclopedia de historia de las diásporas en un proyecto bastante original, creo. Pues vamos por un capítulo que se llama Camino a Occidente, pero en este movimiento hacia Occidente estuvimos hablando al principio de movimientos más o menos cercanos desde la zona de residencia o de confinamiento en el Imperio Ruso hacia el este de Europa, hacia países del centro y del oeste de Europa, y ahora estamos llegando más al oeste, estamos llegando al continente americano, pero como afirmamos en entregas anteriores, allí no se llega a una zona de vacío, ni siquiera de vacío judío, porque en los primeros compases, en el desarrollo en la formación de los propios Estados Unidos, hubo voces judías, muchos de ellos de origen sefardí, otros de origen alemán, y por eso esta 17ª entrega la vamos a titular algo así como ¿Cómo se hicieron los Estados Unidos? Es como si parece que el ladrillito judío fue fundamental en la creación de este bloque, ¿no? O fue importante, seguro, de alguna manera. Bueno, la historia de los judíos siempre implica la historia de los lugares donde han vivido y su pasado. Eso todo el tiempo. Y en la medida que uno avanza en esta historia, a veces debe parecer que nosotros trabajamos, o por lo menos yo, de un modo desordenado. Pero en la medida que uno se involucra con los temas, se da cuenta, más allá de lo que lee en los libros de historia, por qué pasaron las cosas que pasaron, o por qué determinados lugares tienen determinadas características aún hoy en día. Digo aún hoy en día porque si estamos mirando que España ofreció la nacionalidad española a todos aquellos descendientes de sefaradíes, y los primeros sefaradíes, los primeros judíos en llegar a Estados Unidos, por lo menos aquellos que fueron los más importantes, fueron sefaradíes, y tienen en este momento, tantos años después, centenares de años, estamos hablando que los primeros llegan oficialmente en el 1656, tienen poca herencia sefaradí porque son prácticamente norteamericanos con muchas generaciones atrás y con poca identidad sefaradí, con poca o ninguna, porque no hablan, no tienen ya en su habla el pasado de la lengua, toda una serie de cosas, y entonces es muy interesante ahondar en las raíces, y eso es lo que a mí siempre me fascina. Así que me gustaría contarles un poco, si te parece bien, Jorge, hablar un poco de cómo se constituyó Estados Unidos. Y cuando miro y repaso esa historia, también me doy cuenta de la enorme diferencia que hay, por ejemplo, con la Argentina, que también es un país que se constituyó, al igual que Estados Unidos, por una fuente inmigratoria, una corriente inmigratoria muy grande, pero ¿cuál es la enorme diferencia que separa ambos estados o países? Entonces, sería bueno, por empezar, recordar que Estados Unidos forma parte, o una parte importante de su territorio, formó parte del Imperio Español, que es algo que no siempre lo tenemos muy presente o muy en cuenta.
no por nada los norteamericanos celebran el día de Columbus Day, de nuestro nunca bien ponderado Cristóbal Colón, porque tiene que ver con la historia de ellos también. Y entonces ese imperio español llegó a una parte importante del territorio norteamericano. Y por eso tenemos todo un área que tiene nombres españoles, parte de California, una serie de cosas. Y esto tiene que ver con algo que pasó más tarde, cuando los norteamericanos le quitan Texas a lo que es México, y bueno, eso fue parte de lo que antiguamente fue el Imperio Español. Entonces tenemos una parte de Estados Unidos que ha sido conquistada y colonizada por los españoles, por la religión católica, y también, qué sé yo, la zona de Florida, todo eso también fue dominado por los españoles. Entonces uno advierte cosas en la medida que está andándose en ese pasado, que hay cosas muy curiosas que hacen tan diferente a los Estados Unidos de Norteamérica, por ejemplo, de lo que en este caso voy a comparar con la Argentina, que es el lugar donde yo vivo y la historia. ¿Por qué? Porque lo que es hoy en día Estados Unidos tuvo distintos colonizadores, porque su territorio estuvo conquistado y dominado por diferentes grupos, y esto hizo que tengan estos estados que existen hoy en Estados Unidos, rasgos y diferencias muy grandes entre sí. Porque ciertamente la Argentina también tiene las mismas características, pero hay que entender que el Imperio Español, que se extendió por la mayor parte del territorio americano, con la excepción de Brasil y posesiones del Caribe pequeñas, pero bueno, mayormente en este continente casi todos, la mayor parte de nosotros hablamos castellano. Yo no voy a decir español porque yo hablo castellano. Y esto hace que también la religión católica le diera, además de este imperio único que se estableció en esta zona del mundo, un imperio con una religión, que era la religión católica. Esto no fue así en Estados Unidos. En Estados Unidos hubo regiones que estuvieron dominadas por católicos, esta zona que dije del Imperio Español, pero hay una parte que es la Luisiana, que fue colonizada y dominada por los franceses hasta que creo que en 1803 los norteamericanos se lo compran a Napoleón. Hubo una parte de California donde estuvieron establecidos los rusos. Los norteamericanos le compran Alaska a los rusos, que también estaba colonizada y dominada por ellos. Y además hubo otras corrientes de inmigrantes, entre ellas también, aparte de los norteamericanos que llegan en el Mayflower, y son los peregrinos que llegan y que le van a dar su constitución, es la base de lo que se supone la creación de los Estados Unidos, pero también estuvieron daneses, alemanes, noruegos, suecos, y esto hizo, además, tengo que decirlo porque si no sería terriblemente injusta, la cantidad de tribus indígenas que habitaron ese enorme territorio. A veces cuando uno lee los textos de historia, algunos hablan mucho de eso y otros ni lo nombran, pero si uno piensa que estuvo habitada por una enorme cantidad de tribus que fueron prácticamente casi borradas de la tierra, bueno, en cierto modo, como pasó un poco por acá, también eso hace a la diversidad que tiene este territorio. Entonces hay cosas muy curiosas. Las primeras colonias tampoco fueron las que se establecen en Estados Unidos. Lo que hay que recordar es que los ingleses que se van a establecer ahí van a usar a las colonias de Estados Unidos como prisión. Hicieron lo mismo en Estados Unidos que hicieron en Australia, mandan ahí a sus presos. También los europeos hicieron, los franceses a Luisiana mandaban también sus presos a este territorio y también los mandaban a lo que fue el Caribe. Bueno, y entonces en esto que estoy contando, lo que va a pasar es que, por ejemplo,
las cuestiones religiosas son muy importantes, porque si uno piensa que, por ejemplo, Maryland es un estado que fue un estado originalmente católico. Maryland se llama así por la reina María, la reina inglesa que fue la hermana de la reina Isabel, y la reina María era católica, ultracatólica, y además fue llamada María la Sanguinaria, fue la que se casó con Felipe II. Entonces tenemos dentro de los mismos ingleses distintas corrientes inmigratorias que se van a establecer en ese territorio. Y tenemos cosas muy curiosas también. Las cosas muy curiosas tienen que ver con, además, no nos olvidemos, ya lo conté la vez pasada, pero Nueva York primero fue conquistada y dominada por los holandeses. Digamos que muchas potencias europeas se pelearon y lucharon acá por distintas zonas del territorio americano, aunque mayoritariamente nosotros seguro que descendemos del Imperio Español, pero en Asia es muy visible el tema de la colonización y la conquista de territorios y el imperialismo. Bueno, en esto que estoy contando, no es que los judíos sefaradíes, que son los primeros que llegan a Nueva Ámsterdam, que son los que se tienen que ir de la zona de Brasil que habían conquistado, que los holandeses le habían quitado a los portugueses, cuando los portugueses terminan derrotando a los holandeses, los judíos sefaradíes que estaban establecidos en Pernambuco, en el norte de Brasil, se tienen que ir. En Brasil, lo mismo que en este territorio, acá en el sur, estaba la Inquisición. Y la Inquisición no fue muy ni generosa ni muy tolerante en estas regiones del mundo. Lo cierto entonces es que se van, una parte de ellos vuelve a Ámsterdam, donde había una colonia muy importante de judíos sefaradíes, y otros van a ir bordeando, ya lo habíamos contado, pero yo siempre en historia digo que lo que abunda no daña, van bordeando todo el territorio, se pasan por Curazao. Curazao es una posesión holandesa, donde ya hay establecidos judíos sefaradíes. Los judíos sefaradíes se establecen en el Caribe, en todos aquellos territorios que no le pertenecen ni a España ni los franceses, porque los franceses tampoco querían judíos en su territorio. Y entonces una parte de ellos sigue viaje y llega hasta Nueva Ámsterdam, creo que en 1656. Eso ya lo conté. Dije que en ese momento el gobernador de Nueva Ámsterdam era Stuyvesant, un holandés que no quería judíos porque no le gustaban, y entonces desde Holanda, pero no en ningún avión ni nada, piensen antes cómo eran los viajes en barco, traten de usar su imaginación. Vuelve un mensaje que le dice: más vale que los recibas porque las compañías de Indias, muchos de los que pertenecen a ellas son judíos y se van a indignar mucho, no podés no recibirlos. Bueno, y ahí se van a instalar los primeros judíos, estos judíos sefaradíes, con sus rasgos y sus características absolutamente hispano-portuguesas. Por eso están las tumbas ahora en ese cementerio que está entre Chinatown y lo que era Lower East Side, sefaradí, con las tumbas que están escritas o en portugués o en castellano y también en hebreo. Tenemos a un Méndez Seixas, que fue el Hassan de la primera sinagoga hispano-portuguesa, que era la antecesora de este hermosísimo edificio que hay ahora, que cuando uno pasea, si no se fija con un poco de atención, porque está construido en estilo griego, enfrente del Central Park, es la sinagoga sefaradí, la gran sinagoga sefaradí ahí en Nueva York. El segundo lugar, pero no el segundo lugar, porque habían llegado anteriormente, son judíos que van a establecerse, que se establecen también tempranamente en Newport. Newport es una ciudad de Rhode Island, y Rhode Island es una derivación de estos judíos, de estos descendientes de peregrinos que van a crear este estado de Rhode Island, deseando su fundador, cuyo nombre no recuerdo ahora,
fundar un Estado donde haya libertad religiosa. Entonces esto explica por qué estos judíos se van a instalar ahí en Newport y van a establecer una comunidad que se va a hacer mucho más importante cuando llegan judíos hispano-portugueses para más o menos el siglo XVIII. López, todos estos con esto, y bueno, y ahí van a crear la sinagoga Touro. La sinagoga Touro, es evidente que el nombre originario era Toro, pero en inglés no se le puede decir Toro, no le sale, dicen Touro. Y van a tener su propio cementerio y son judíos de origen hispano-portugués que van a prosperar y van a estar ahí. La sinagoga sigue estando y esta sinagoga tiene las mismas características que tienen las sinagogas de Ámsterdam en la actualidad. Son estas sinagogas con el piso cubierto de arena. No sé si está, yo no estuve ahí. Pero bueno, lo mismo que está la sinagoga que está ahí en Curazao. Y son muy características, con la Bimá en el medio, con todo esto. Pero lo que explican es por qué estos judíos se establecieron allí. Hay toda una historia que después está relacionada con la historia de la guerra por la independencia de Estados Unidos. Y yo la vez pasada hablé también de que el acta de la independencia se firma en Filadelfia. Y yo conté también que los judíos, ahora estamos hablando específicamente de la historia de estos judíos que llegan, que los primeros en llegar son sefaradíes, que gran parte de estos sefaradíes porque hay que dividir el mundo sefaradí en dos partes cuando estamos hablando del siglo XVII. Una de ellas son estos que recorren los siete mares, que son gente que hace mucha fortuna, son muy ricos, son cultos. Hay una historia que son los primeros coleccionistas de arte. Los hombres saben leer y escribir, y muchas de las mujeres de estos hombres por lo menos saben leer. Y son gente muy sofisticada y refinada, vamos a decirlo. Son como muchos de ellos ahí los que van a estar en Ámsterdam, los que van a estar en Hamburgo, los que después van a estar en Londres y en otras ciudades inglesas, pero sobre todo en Londres, y son los que van a llegar después hasta Estados Unidos. O más que Estados Unidos, también el Caribe. Y en el Caribe, con estos apellidos españoles que tienen la mayor parte de ellos, se van a establecer también en el sur de Estados Unidos. Y no sé si lo dije la vez pasada o en algún momento, muchos de ellos ya también van a ser masones. Estamos hablando del siglo XVIII. En una masonería que en Estados Unidos va a tener un carácter eminentemente liberal, va a tener que ver con la lucha y la guerra por la independencia, y donde, no sé, en Madrid, pero en la Argentina, no estaba bien visto ser masón, aunque gran parte de los que hacen la independencia de la Argentina y del mismo San Martín eran masones. Pero bueno, acá la Iglesia Católica fue mucho más severa y los persiguió con mucha mayor hostilidad. ¿Tenemos tiempo para seguir hablando un poco de esta historia? No, vamos a seguir hablando de ella, pero dentro de 2 semanas, si te parece bien. Bueno, está bien, sí, porque después tengo más cosas para contar de estos judíos sefaradíes establecidos en Estados Unidos con sus características y sus rasgos propios, y que es muy interesante, pero contar todo esto era para poder explicar algunas de todas estas cosas. Muy bien, pues hasta entonces recordemos la página web www.milimcultural.com.ar, y para recibir el boletín electrónico escribir a cultural@arnet.com.ar. Muchas gracias, Alicia Benmergui, y hasta dentro de 2 semanas. Hasta dentro de 2 semanas.